Vamos a dar la tercera clase de patología vascular y la última, después ya empezamos corazón. Y vamos a hablar vasculitis, sobre vasculitis. Vasculitis es un tema que puede ser complejo porque hay muchas patologías, se parecen entre sí, y es nomás luego un capítulo complicado. Las vasculitis son manejadas generalmente por los clínicos, los reumatólogos, son los especialistas que manejan pacientes con vasculitis. Y usualmente tienen manifestaciones morfológicas y nosotros recibimos biopsias para tratar de establecer un diagnóstico. Las vasculitis que vamos a mencionar son las que se llaman vasculitis no infecciosas, porque se entiende que cualquier microorganismo puede producir o inducir una vasculitis. A pesar de que estas se llaman no infecciosas, muchas de ellas pueden originarse como consecuencia de una infección previa y es una respuesta del sistema inmune a ese microorganismo y hay como una respuesta cruzada con algún componente de la pared del vaso. Estos serían los escenarios en los que podemos ver vasculitis. Uno, anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, a eso se le conoce como ANCA. Y tradicionalmente, vamos a ver mejor ahora cuando veamos la entidad, tradicionalmente se hablaba de dos tipos de anticuerpos que se podían detectar por inmunofluorescencia en el laboratorio. Y había uno que cuando se estaba presente afectaba todo el citoplasma del neutrófilo y se le llamaba C-ANCA, C por citoplasma, C-ANCA. Y otro que marcaba más bien la zona que estaba inmediatamente alrededor del núcleo y se le llamaba perinuclear, la P-ANCA. Entonces ahí vienen los nombres C-ANCA y P-ANCA. Hoy por hoy no me consta, yo creo que siguen usando mucho, o sea, tardan para cambiar las costumbres, vamos a decir. Pero hoy lo que se trata es de darle el nombre al anticuerpo contra qué antígeno es lo que se formó. Vamos a desarrollar por eso. Después hay algunas vasculitis en las que hay anticuerpos contra algún componente de la célula endotelial. Hay otro grupo de enfermedades en las que hay depósitos de complejos antígeno-anticuerpos. Acá no se sabe muy bien si la etiología es que había un antígeno que estaba circulando y un anticuerpo se unió a ese antígeno y se formó un complejo en la sangre y después va circulando y cuando llega a la microvasculatura se queda depositado en la pared de los vasos. Eso puede ocurrir a nivel del riñón y tenemos glomerulonefritis. O puede ocurrir a nivel de los capilares de órganos y tenemos estas vasculitis, ¿verdad? Porque se deposita el complejo antígeno-anticuerpo, se activa el sistema de complemento y eso atrae a los neutrófilos y se desencadena el proceso inflamatorio. Y acá tenemos mencionado por lo menos algunas de los microorganismos que pueden también, pero estos serían infecciosas, vasculitis infecciosas. Ahí hay que poner la tuberculosis, que también es gran productora de vasculitis, sobre todo en nuestro país. Bueno, si nos vamos al depósito del complejo inmune, esto sería una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 o tipo 3, ¿okay? En la que hay formación de complejo antígeno-anticuerpo en el lecho de generalmente la microvasculatura. ¿Qué se conoce por microvasculatura? Arteriola capilar y vénula postcapilar. Esa es la microvasculatura. Los ejemplos son en el lupus eritematoso sistémico y la PAN sería la poliarteritis nodosa que vamos a mencionar en la clase de hoy. Independientemente de cómo se formen los anticuerpos, se producen estos complejos. Muchas veces se detectan los
anticuerpos en el lecho, o sea, la inmunoglobulina, y se detecta componentes del sistema de complemento, pero no se detectan los antígenos, o sea, no se sabe bien contra qué es exactamente lo que reacciona. Bueno, y esto es lo que les estuve diciendo, la formación de complejo antígeno-anticuerpo, que pueden ser originados por, qué sé yo, una sustancia extraña, como un medicamento, por ejemplo. Un componente del medicamento puede funcionar como apteno. El apteno es una molécula muy pequeña que es inmunogénica, pero que por sí sola no es suficiente para activar el sistema inmune y se pega a otras moléculas, y entonces ahí sí ya es detectado por el sistema inmune como algo extraño, ¿verdad? O puede ser algún antígeno viral, y tenemos ejemplos en la clase de hoy. Esta es una foto que le vuelvo a poner. Esta es de la clase de hipersensibilidad y nos muestra la hipersensibilidad de tipo 3, en la que hay complejo antígeno-anticuerpo circulando. Ustedes dieron de esa clase, yo no estaba, así que los que dieron se recordarán. Hipersensibilidad de tipo 3, complejo circulando. Esos complejos son moléculas grandes y cuando llegan a lechos capilares se depositan y pueden producir inflamación. Eso sería una vasculitis. Si esto ocurre, esto es un ejemplo de microscopía electrónica, vamos a decir, de un glomérulo. ¿Okay? Estos son los podocitos con sus pedicelos, etc. Pueden producir glomerulonefritis. Y la activación del complemento, que puede tener varias manifestaciones, ¿verdad? Activación complejo de ataque de membrana o quimiotaxis de neutrófilo y liberación de enzimas por parte de los neutrófilos. Esto recuerda a lo que se llama la enfermedad del suero. Esta es una patología que ya no hay porque no se usa más suero. Antes se utilizaba mucho suero de animales para producir una inmunidad pasiva. Entonces uno tenía, por ejemplo, una infección y había una vacuna que se obtenía del suero de un animal, y el animal producía anticuerpos contra ese microorganismo. Entonces uno recibía el suero ya con el anticuerpo hecho, a diferencia de las vacunas tradicionales en las que nos ponen el antígeno y nuestro cuerpo produce el anticuerpo. La diferencia está que es lo mismo que la vacuna antitetánica, ¿verdad? Uno te inyecta directamente el anticuerpo y otro te inyecta el antígeno para que vos produzcas el anticuerpo. Bueno, y se usaba mucho suero, ¿verdad?, de animales, y lo que muestra esta gráfica es qué ocurría cuando a veces se desarrollaba lo que se llama la enfermedad del suero. En esta línea acá teníamos la concentración en suero, la línea sólida era el antígeno. El antígeno, que sería el suero del animal. Entonces se inyecta y obviamente en el primer momento hay la cantidad máxima que se puede detectar. Eso es en el minuto 0, ¿verdad? Se inyecta y se toma la sangre del paciente y se ve cuánto antígeno hay, muchísimo antígeno. Rápidamente hay una caída, así es que uno puede medir la concentración, hay una caída, y eso es porque sencillamente lo que está circulando empieza a salir afuera. Entonces primero hay una distribución rápida y disminuye. Después hay una caída súper lenta que pasa una semana más o menos, y que es la salida habitual de esa sustancia a lo largo del tiempo. Y nuevamente se establece una caída brusca en segunda instancia. Y eso concuerda con la aparición de complejos antígenos-anticuerpos. Entonces lo que ocurrió fue que uno recibió el suero, al comienzo esto es distribución normal, hasta acá es distribución normal, y después hay una caída grande. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a producir inmunoglobulinas contra las inmunoglobulinas extrañas. Y como se empiezan a consumir, empiezan a depositarse, ¿verdad? Porque
se forman los complejos, cae mucho la concentración, ¿verdad? Y después llega a los 10 días, 12 días, se desarrolla la enfermedad como está allá en la garganta. Bueno, cuando hablamos de vasculitis, ¿por qué es complejo? Porque hay muchísimas vasculitis por un lado. Por otro lado, no hay una clasificación única de las vasculitis y es una combinación de los lechos vasculares que están afectados con algunas características clínicas o laboratoriales o patológicas, vamos a decir. Es así que tenemos vasculitis de vasos grandes, y acá está la aorta y las ramas musculares de la aorta, vamos a decir. Y el ejemplo está la enfermedad o la arteritis de célula gigante, o también se llama arteritis de la arteria temporal. Y hay otra arteritis que se llama Takayasu. Estas dos vamos a mencionar en nuestra clase. Luego tenemos vasculitis que afectan vasos medianos, pero como verán, arterias realmente, arterias de calibre mediano. Y acá tenemos algunas que son producidas por complejo inmune, como la poliarteritis o poliarteritis nodosa, o algunos en donde aparentemente hay anticuerpos contra células endoteliales, que sería la enfermedad de Kawasaki. Esa no vamos a mencionar esta. Y luego un grupo grande allá en donde, como verán, afecta arteriola, capilar y vénula, que sería la microcirculación. Y acá tenemos varias combinaciones. Vasculitis con o sin formación de granulomas. Alguna vasculitis que tiene granuloma pero no tiene eosinofilia, y otras que sí tienen eosinofilia. Entonces hay una serie otra vez ahí para elegir. Y vasculitis mediada por complejo inmune, estas no vamos a mencionar esto. En el lupus, la enfermedad por IgA, la crioglobulinemia, eso vamos a mencionar más bien cuando tenemos patología renal, porque hay una enfermedad o un grupo de enfermedades que se llaman glomerulonefritis, y la ¿qué es el glomérulo? No es más que la microvasculatura a nivel del riñón. Entonces hay mucha patología que afecta eso y caería dentro del grupo de estas enfermedades. Profe, ¿eso que dice con asma o sin asma? Esa es la enfermedad Churg-Strauss. Acá está. Se caracteriza por hipereosinofilia, por hiperreactividad de las vías aéreas y por una vasculitis que puede tener un granuloma, y lo que sí tiene mucho eosinófilo. Y la otra enfermedad que se caracteriza también por afectación de las vías aéreas, pero que no produce un cuadro asmático, es lo que se conocía antes como enfermedad de Wegener. Yo hasta ahora me quedo con ese nombre. Se llama granulomatosis y polianquitis, se le llama ahora, o enfermedad de Wegener. Vamos a ver, eso de esa vamos a mencionar. Bueno, el otro modelo de patología es cuando hay anticuerpos contra neutrófilos o ANCAS, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCAS. Estos son anticuerpos contra un componente de los neutrófilos, monocitos o incluso células endoteliales. ¿Okay? Y yo les mencioné que había uno que se llamaba P-ANCA por la morfología. P-ANCA quiere decir perinuclear, o C-ANCA, que quiere decir citoplasmático. ¿Okay? Eso es, les voy a mostrar una fotito de dónde lo que viene el nombre. Hoy por hoy, lo que mencionan, yo por lo menos no veo eso, pero tampoco esto es algo muy de clínica, vamos a decir. ¿Okay? Lo que se prefiere es decirle contra qué es. Y el P-ANCA o el perinuclear es contra la mieloperoxidasa. ¿Se acuerdan? La mieloperoxidasa está en los neutrófilos, contribuye a formar los radicales libres de oxígeno, etc. Y se asocian estos anticuerpos a dos enfermedades de la microvasculatura,
Una es la poliangitis microscópica y otra es el Jurek-Straub que acaba de preguntar, el que tiene eosinófilo y afecta la microvasculatura. El que es antiproteinasa 3, que es una enzima que se encuentra en los gránulos basudófilos, esa es la que se asocia con la enfermedad de Wegener, o se llama la misma cosa es granulomatosis de Wegener o granulomatosis y poliangitis, es el término que se utiliza ahora, se le sacó el nombre propio, vamos a decir. Bueno, ¿cómo es posible que haya anticuerpos contra algo que está dentro del citoplasma, como son la mieloperoxidasa o esa proteinasa? Entonces hay varias teorías. Una de las teorías es que hay una reacción cruzada contra algún componente de una droga, uno se inyecta una droga o consume una droga y eso por mimetismo molecular puede ser que genere anticuerpos contra estas sustancias, ¿ok? Son similares. La otra opción es que sea una infección con algún microorganismo y que por la misma cosa, por mimetismo molecular, se generan anticuerpos contra el microorganismo, pero que sean muy parecidos a estos, ¿cómo se llama? En la estructura molecular. O la otra opción es que cuando hay activación de los neutrófilos en cualquier situación infecciosa o inflamatoria debería decir, hay mayor expresión de mieloperoxidasa o de proteinasa 3 en la superficie del neutrófilo. Y ahí es el momento en que el sistema inmune puede reconocer a esta sustancia. Entonces no se sabe bien, pero básicamente hay una exposición a un antígeno y por eso el sistema inmune produce anticuerpos. Entonces ese es el primer paso, la formación de anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo. Luego hay expresión de los antígenos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo ya tengo el anticuerpo, nunca desarrollé la enfermedad. Tengo el anticuerpo. Después desarrollo un proceso infeccioso o inflamatorio y eso hace que estas sustancias que están presentes normalmente en los neutrófilos se expresen en la superficie del neutrófilo para combatir esa infección. Y al aparecer entonces a la vista de estos anticuerpos se produce la unión complejo antígeno-anticuerpo. Eso va a producir por un lado formación de complemento o activación del complemento por un lado, y por otro lado puede ser que haya aún mayor activación de los neutrófilos y el daño se va a producir por estos neutrófilos activados, ¿okay? Y ese es vamos a decir Esa parte de la expresión, profe, lo que yo no entendí tanto. de este de acá. Sí, esos dos de arriba. Básicamente, ¿por qué se forma el anticuerpo contra algo que está oculto? Las teorías son de que hay un antígeno similar que aparece. Ese antígeno similar puede ser por una droga o puede ser por un microorganismo. Ahí es claro. O que no haya antígenos externos, sino que cualquier neutrófilo estimulado en un proceso inflamatorio quiere estimular, entre otras cosas, el factor de necrosis tumoral, por ejemplo, una citocina que estimula o que activa a los neutrófilos. Y que ese neutrófilo activado exprese la mieloperoxidasa o la proteinasa 3 en su superficie. Y ahí es donde se pone en contacto con el sistema inmune, vamos a decir, para que se produzca un anticuerpo. Debido a esa activación. Debido a esa expresión, y esa expresión es por la activación. Debido a eso, claro, en algún momento tiene que aparecer. O que en una inflamación, la otra opción es que en una inflamación muera el neutrófilo, cumpla su rol y muera por apoptosis y el contenido que estaba dentro de la célula sale, por lo menos momentáneamente, está afuera, y ahí puede ser que active el sistema inmune. Obviamente que todos tenemos neutrófilos que mueren y sale afuera el contenido de nuestros neutrófilos,
eso quiere decir que hay una especie de predisposición también para que el sistema inmune de ciertas personas llegue a producir anticuerpos contra algo que probablemente a todos nos ocurre, pero que un pequeño porcentaje nomás llega a desarrollar este tipo de enfermedades. Bueno, entonces este es el mismo esquemita, más feíto nomás, pero básicamente tenemos varios tipos de enfermedades y vamos a hablar ahora de ellas en forma individual. Bueno, empezamos por la arteritis temporal. Se le llama así porque afecta, esta es una patología que afecta a arterias, generalmente cabeza y cuello. Como la arteria temporal está aquí nomás, debajo de la piel, acá nomás está la arteria temporal debajo de la piel, y es la arteria que tradicionalmente se biopsia, se toma, se corta la circulación, ¿verdad? Porque se toma un segmento de la arteria, se manda al laboratorio y se hacen láminas para ver si se confirma la enfermedad. ¿Okay? ¿Cómo se asocia con esa arteria? Por eso este nombre todavía sigue arteritis temporal. Pero a veces se le puede llamar vasculitis de células gigantes también. ¿Okay? Bueno, es la forma más frecuente en adultos, y cuando decimos adultos, esta es una patología que ocurre por encima de los 50 años y es raro en jóvenes. Esta misma patología, después le voy a mostrar una igualita, pero que se ve por debajo de los 50 años. Entonces, arterias grandes o pequeñas, pero puede afectar la aorta, las ramas de la aorta o las arterias. Cuando decimos arterias, quiere decir que tiene capa muscular, ¿okay? Si no es arteriola lo que viene después. Bueno, ese ya es el calentamiento global, ¿verdad? ¿Qué no cambió? ¿Está prendido este programa? Sí, está prendido. Entonces no sé. El cambio. No, es el ridículo. Pero sigue. El que. Ahí está buscando otra vez, por eso. Tienes que mover la entrada. Ahí. Ahí. Bueno. Vamos a esperar que. Entonces, pacientes mayores de 50 años, todas estas vasculitis por activación del sistema inmune tienen patología o tienen sintomatología inespecífica. Fiebre, fatiga, puede haber pérdida de peso, en este caso cefalea, puede haber trastornos visuales, puede haber hiperestesia, que es cuando la piel está más sensible y usted toca suavemente, más te duele. No sé si le pasó cuando están con una virosis, cuando están por desarrollar, te duele todo el cuerpo, bueno, esa sensación, ¿verdad? En el trayecto de la arteria temporal hay un engrosamiento que puede palparse, ¿verdad? Y la histología es la de una reacción con células multinucleadas gigantes, inflamación más células multinucleadas gigantes. Se piensa que es el sistema inmune, ¿verdad? Una reacción mediada por células T, que tiene que ser TH1, porque no se produce un granuloma, pero hay activación de células o formación de células multinucleares gigantes. El diagnóstico se hace por biopsia, y como es una vasculitis que daña el revestimiento endotelial, además de la inflamación de una pared, siempre hay activación, o sea, trombosis agregada. ¿Okay? Este puede ser un diagnóstico de emergencia porque la arteria temporal evidentemente no es una arteria demasiado importante, porque para hacer el diagnóstico incluso uno literalmente corta, y sería ideal que envíe 1 centímetro de arteria, o sea que se corta, y la zona irrigada por la arteria temporal se suple con circulación colateral.
Pero así como está afectada la arteria temporal, puede estar afectada la arteria oftálmica y se puede producir isquemia en el ojo y puede llevar a la ceguera. Por eso hay que actuar rápido. Responde muy bien a corticoides y a antagonistas del factor de necrosis tumoral. ¿Genera o no genera granulomas este problema? Granulomas bien formados no hay. Okay. Hay células multinucleadas gigantes. Esa es la característica, células multinucleadas gigantes. Acá hay una foto de nuestro libro y ven una persona mayor y el trayecto de la arteria, cómo resalta. ¿Okay? Y a esto se refiere parece que está como arrosariado, como nódulos. Este es un corte con una coloración especial para mostrar la lámina elástica interna que se ve en negro. Se puede ver la íntima del vaso. Recuerden que la íntima es endotelio que prácticamente tiene que estar pegadito a la lámina elástica. Todo este tejido acá ya es un tejido reactivo al proceso inflamatorio. Esto no es aterosclerosis. ¿Okay? No es aterosclerosis. Acá no hay un problema de lípidos y eso. Eso es un engrosamiento fibroso de la íntima del vaso. Y acá hay inflamación. No se ve porque está con una coloración. La coloración lo que pretende es mostrar la lámina elástica interna. Y si le seguimos nuestra lámina elástica interna, ven cómo se pierde en todo este trayecto, se pierde. O es discontinuo. Y hay fragmentos de lámina elástica que es la característica y hay células multinucleares gigantes. Ya mostramos un HIE que se ve mejor las citologías. Este no es para ver la citología. ¿Esa parte marrón son las células gigantes? Esta es histología. Y no quiero apagar esa, se vea un poco mejor. Creo que se ve un poquito, pero más o luz siempre ahí. Fíjense, acá hay estos núcleos de nervadura, esto es una célula multinuclear gigante. Acá hay una célula multinuclear gigante. Acá hay células multinuclear gigante. Aquí. Esos núcleos así en nervadura. Allá está la luz chiquitita y hay un importante infiltrado inflamatorio mononuclear en la pared del vaso. Y eso hace el diagnóstico. No es frecuente, pero si tengo 5 casos de esto en 20 años es mucho. No es mucho. Y no es frecuente o hacen el diagnóstico por la clínica y no hacen la biopsia. Yo tengo pocos casos de esto. Bueno, para contraponer con la arteritis de célula gigante tenemos la arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu se caracteriza por una vasculitis granulomatosa por formación de células multinucleares gigantes, ¿okay? Y afecta el callado de la aorta, las ramas del callado de la aorta, también puede afectar las coronarias. Es histológicamente indistinguible de la vasculitis que acabamos de ver. La temporal. Indistinguible. Entonces, ¿qué se usa para distinguir entre una y otra? La clínica se ve en gente joven, el otro era por encima de 50 años, este es por debajo de 40 por lo general, o sea, gente más joven. ¿Okay? Gente más joven. Y obliteración proximal y distal. Proximal y distal se refiere al callado de la aorta. Si hay obliteración proximal, entonces puede haber. Si hay obliteración proximal, entonces puede haber alteración en los pulsos, ¿verdad? Porque se afecta las arterias que van a los miembros superiores. Y si hay obliteración distal, entonces puede haber también alteración en miembros inferiores. ¿Okay? Hay trastornos oculares. Esto es porque se disminuye el flujo nomás, ¿verdad?
Pulso débil en miembros superiores, claudicación quiere decir que te cansas, se te cansan las piernas y es porque no le está llegando suficiente sangre. Eso le ocurre a muchos pacientes que tienen mucha aterosclerosis, ahora le estoy diciendo que es más común, aterosclerosis, que es más común. Gente mayor que tiene aterosclerosis, entonces le llega poca sangre a las piernas y cuando caminan mucho no le llega tanto y se cansan y esperan un ratito, caminan, esperan un ratito, es por eso, ¿verdad? Eso se llama claudicación. Y a veces puede afectar incluso la arteria pulmonar y eso producir hipertensión pulmonar. Como el nombre lo dice, ¿verdad? Takayasu lo describió en pacientes asiáticos, japoneses, pero esto es de distribución mundial, ¿verdad? De distribución mundial. La morfología es lo mismo, ¿ok? Callado de célula gigante, puede haber necrosis, fibrosis de las capas de la arteria. Esta es una foto de nuestro libro que nos muestra una arteriografía en la que se inyecta un contraste. Y así como abajo se ve bien blanco la aorta, el callado de la aorta, así de blanco se tienen que ver las ramas y se ven claramente, se ven muy pálidas las ramas. Eso es porque la luz está chica y llega poco contraste. Entonces por eso se ve así. Y las flechas están señalando sitios donde hay incluso más estenosis de la luz. Este sería la macroscopía de un vaso. La macroscopía de un vaso, viene la luz que es chica y como la pared del vaso está fibrosada y rosada y se produce una estenosis. Esto también es considerado como un stent. La verdad que el tratamiento es, esto en teoría responde con un tratamiento clínico. Yo creo que por ahí en algunos casos muy específicos por ahí se hace un tratamiento quirúrgico, vamos a decir, como sería colocado en stent. Pero en teoría esto es un proceso inflamatorio que debe mejorar con el tratamiento, así con corticoides, con inmunomoduladores. Y bueno, acá una foto de gran aumento donde se ve, si no nos dice que esto es la pared de un vaso, no podemos saber que es la pared de un vaso, ¿verdad? Y vemos un tejido conectivo, vemos un infiltrado, inflamatorio, y vemos algunas células multinucleadas gigantes. ¿Okay? Entonces el mensaje es que se parece mucho a la arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes se ve después de los 50 años y la de Takayasu se ve por debajo de los 40 años. Entonces la clínica es muy importante para distinguir. Bien, vamos a pasar a otra que es la poliarteritis nodosa. Este por lo menos es un caso que sí ya he visto varias veces, pero no es tampoco muy frecuente. Las veces que he visto material de autopsia, o sea, murió el paciente. ¿Okay? Esta es una vasculitis que se caracteriza porque afecta arterias musculares de tamaño medio y de tamaño pequeño, podemos decir, pero arterias musculares. ¿Okay? La otra peculiaridad es que no afecta el pulmón. ¿Okay? Ustedes vieron el presidente, la serie. Híjole, bueno, yo terminé después de mucho tiempo, tengo 6 temporadas. Muy buena, súper buena. Pero siempre dicen bolas, ¿verdad? Una de las bolas era que nuestro paciente tiene poliarteritis nodosa y justamente tenía hemoptisis. Esto no es cierto. ¿Por qué? La poliarteritis nodosa no afecta al pulmón y eso ya te ayuda porque hay muchas otras patologías que sí afectan al pulmón. ¿Okay? Así como doctor Jauta, cada bola que de repente larga, ¿verdad? Bueno, pero muchas cosas también, pero otras yo no entiendo cómo, ¿verdad? Si tienen asesores médicos. Esta es una patología que puede afectar a gente joven. Esta es se considera una patología que se produce por depósito de antígeno anticuerpo. ¿Okay? Y una de las asociaciones es
En un tercio de los casos hay antecedentes de infección por hepatitis B. Hepatitis B. ¿Ok? Y es el antígeno contra la hepatitis, o el antígeno de superficie de la hepatitis B, y el anticuerpo contra el antígeno, lo que se deposita en la pared de los vasos y que desencadena el proceso inflamatorio. Otro detalle es que no se asocia a ANCA. No se asocia a ANCA. Esta es una patología que puede ser muy complicada. ¿Por qué? Porque la manifestación es generalmente asociada a obstrucción de vasos. La obstrucción de vasos lleva a pequeños infartos. ¿Ok? Pequeños infartos. Pero puede afectar cualquier parte del cuerpo, puede afectar el cerebro, los riñones, el intestino, el músculo. Entonces, y no afecta todo a la vez. No afecta todo a la vez. Es por, en forma desigual. Entonces, vos puedes tener un paciente que su principal motivo de consulta es que tiene mucho dolor abdominal. Después tenés otro que le duele los músculos, después tenés otro que está haciendo un infarto a nivel renal y es toda la misma enfermedad, ¿verdad? Pero son todos diferentes los pacientes. Entonces hay que tener mucho criterio clínico, ¿no es? ¿Ok? Entonces puede ser agudo, subagudo y crónico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cursos? Curso, evolución. Cursos dice por ese nombre. Perdón. Curso agudo, sí, tenés razón. Cursos. Puede tener un curso agudo, subagudo o crónico. ¿Okay? Y en la morfología, vamos a ver, en la morfología no hay nada especial. No hay granulomas, no hay células multinucleares gigantes, lo que hay es inflamación y trombosis asociada. Lo que sí es especial es que la inflamación, si es aguda, va a ser clásica, neutrófilo y eso, ¿verdad? Fibrina. Pero vamos a tener focos de... No dice. Vamos a tener focos de fibrosis e inflamación crónica. ¿Por qué? Porque es una mezcla ¿cómo le diría? Vamos a suponer que tenemos un CUSO, se dice, ¿verdad? Tenemos un evento en el que tenemos vasculitis aguda esta semana. Bueno, y eso produce cierta alteración. La siguiente semana volvemos a tener un evento agudo. La siguiente semana volvemos a tener un evento agudo. ¿Ok? Entonces, si uno llega a biopsiar esos vasos, podemos encontrar en el mismo órgano algunos vasos que están con inflamación aguda, otros que ya están en una etapa crónica, al mismo tiempo. Y es porque ocurre por oleadas. ¿Ok? Eso ayuda porque hay otra vasculitis que ocurre una sola vez aparentemente y todo está en el mismo estadio. O sea que se hace crónico de manera intermitente. Sí, y es muy variable. Algunos por mucho tiempo y otros sí que es mortal, porque te da un accidente cerebrovascular o te da infartos renales así grandes. Bueno. A eso se refiere con diferentes fases. ¿Okay? Y la manifestación va a ser la obstrucción vascular. Entonces, si te afecta el intestino, puedes tener infarto rojo. Si te afecta el riñón, infarto blanco. Y así sucesivamente. ¿Okay? ¿Hay alguna razón, profe, por la cual esto en autopsias no se ve? O sea, ¿cuál es el problema que hay de diagnóstico? Lo que pasa es que solo... hay enfermedades que son muy difíciles de detectar, son muy complicadas. No se pensó en biopsiar y cosas así, ¿verdad? No, eso no más, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un ejemplo de un tejido que, a ver si hay indicios, no veo ningún indicio del órgano, veo tejido conectivo. Acá veo un vaso y veo que este vaso tiene un infiltrado inflamatorio en todo el espesor de la pared y que la luz está ocluida. ¿Ok? Esto me parece agudo, un evento agudo. Acá un ejemplo de, ven que no se ve tan bien,
Acá hay oclusión de vasos. Le quiero pedir si pueden apagar la luz. ¿Será que este ayuda así? No. Creí que iba a deslizarse. No. Acá nomás. Pero ya no va a hacer un poco de sombra. Ahí. No, yo pensé poner acá, pero le va a tapar, me parece. Así, ¿no? Espera, vamos a hacer. Ahí, hay que tomarlo un poquito. Sí, o no. Hay que abrirlo, no creo que no la. Tenía. Un poquito más. No le tapa a usted, no sé si se puede mover. ¿Ven? Hay un poco más de. Bueno, esto que ven acá, ven como una T. Parece una T. Ese es un infarto. ¿Ok? Ese es un infarto. Y acá parece que hay un vaso que está distendido y ocluido. Está más grande la luz y ahí se ve la T. Bueno, este por ejemplo o es una nefrectomía o es una autopsia, no sé decir, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Acá otro ejemplo de afectación a nivel renal. Este yo no pondría, este por qué está ahí. Vamos a otro más, que se parecen los nombres también. Este se llama poliangitis microscópica. Poliangitis quiere decir mucho más y microscópica, que es la microvasculatura. La diferencia con el anterior es que el anterior eran arterias musculares. Este es microvasculatura, generalmente más hacia las vénulas postcapilares. Entonces, arteriola capilar y vénulas, el mismo estadio. Generalmente cuando se detecta son agudos, ¿verdad? Produce una púrpura, o sea, una hemorragia que se puede palpar. Esa es una púrpura, una hemorragia que se puede palpar y ocurre en la piel y en las mucosas. Entonces, por eso la manifestación puede ser las lesiones en la piel. Si es mucosa pulmonar puede haber hemoptisis o puede haber hematemesis o puede haber hematuria, o sea, sangre asociada a alguna mucosa. ¿Okay? Como la microvasculatura es los glomérulos renales son microvasculatura, podemos tener una glomerulonefritis necrotizante, que vamos a ver después qué es lo que es esto. Y el diagnóstico se hace generalmente por el órgano que está más afectado frecuentemente y que es accesible como la piel. Tiene una asociación alta con anticuerpos antineutrófilos, con el P-ANCA. El P-ANCA es contra la mieloperoxidasa. Y dicho sea, allá está la fotito de cómo se hacía antes con inmunofluorescencia, ¿ok? Y el anticuerpo brilla el citoplasma que está rodeando al núcleo. Parece como una florcita, ¿ok? Y el contorno es redondeadito o lobulado, el contorno. Dije mal redondo porque después van a ver el contorno redondo. Este es lobulado, es perinuclear, ¿ok? Puede ser secundaria a medicamentos, puede ser secundaria a microorganismos o pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmune o tumores. ¿Okay? Entonces ahí está la clínica, lo que les mencioné, ¿verdad? Hay sangre o en la piel o en la mucosa, etc. Y este mismo mecanismo, si ocurre, por ejemplo, asociado con esa enfermedad que era el síndrome de Church-Strauss, es cuando hay hipereosinofilia, hay un fondo alérgico, hay asma, etc. Entonces sería el Church-Strauss. Esto sería púrpura. Púrpura es múltiples focos rojizos, es porque hay sangre en el tejido conectivo chiquitito, ¿verdad? Y entonces eso se puede palpar.
Y a la microscopía lo que se afecta es la microvasculatura, y esta foto que está mostrando acá está mostrando un corte longitudinal de un vaso súper delgado porque solamente tiene endotelio, y en una parte de la pared de ese vaso hay fibrina en la pared, o sea, hay activación del sistema de coagulación, y está asociado con un infiltrado inflamatorio en donde se ven polimorfos nucleares. Esos polimorfos nucleares se mueren y por apoptosis, y entonces quedan los restos del núcleo, vamos a decir, del núcleo fragmentado. Por eso también se le llama esto vasculitis, un término descriptivo, vasculitis leucocitoclásica. Leucocitoclásica. Eso quiere decir que destruye leucocitos. ¿Ok? Y al material nuclear fragmentado se le conoce como, en la jerga, se le conoce como polvillo nuclear. Polvillo nuclear es material nuclear fragmentado. ¿Ok? Bueno, entonces esos son vasos pequeños que se dañan, hay hemorragia, etc. y produce eso. Bueno, vamos a pasar a otra enfermedad, la granulomatosis con poliangitis. Yo todavía me cuesta mucho decir el nombre ese, enfermedad de Wegener o granulomatosis de Wegener, me sale más fácil. Granulomatosis con poliangitis. Acá sí hay granulomas. ¿Okay? Acá sí hay granulomas. Y hay una triada para esta enfermedad. Granulomas necrotizantes, ¿ok? En tracto respiratorio. Puede ser superior, ¿okay? Nariz, nasofaringe, tráquea, o inferior, bronquio, pulmón. ¿Okay? Hay una vasculitis, esa vasculitis se acompaña de granulomas. Y hay una glomerulonefritis necrotizante. Esto tiene que ver con anticuerpos C-ANCA. C-ANCA es por citoplasma, que es la proteinasa 3. Y miren cómo el dibujito ahora es redondo. ¿Se acuerdan del anterior? Era con una florcita, porque es el citoplasma que está rodeando al núcleo, pero no el que está más afuera. Y acá el contorno es redondito, porque como que abarca todo el citoplasma. Entonces esta era la forma que se hacía la diferencia, pero hoy se hace por qué es, ¿verdad? Proteinasa. Bueno, la paciente entonces con sinusitis, pueden tener úlceras en la boca, en el paladar, o en una laringoscopía se puede ver en la nasofaringe, etc. La vasculitis hay que diagnosticar con una biopsia y con presencia. Esto también he recibido varias biopsias de esto, pero en muy pocos casos he visto claramente la presencia de los granulomas. Y lo de la glomerulonefritis, eso se necesita también una biopsia renal para poder certificar. Acá hay un ejemplo, un paciente con un proceso inflamatorio, tanto la nariz está como obstruida, una de las fosas nasales, hay un material así muy purulento, y otra lesión inflamatoria que está produciendo una perforación ahí del paladar. En la histología cuestan ver estas lesiones, son granulomas mal formados, no son granulomas bien formados, son granulomas mal formados, y la flecha está mostrando la célula multinuclear gigante. Los granulomas por lo general están asociados a los vasos, pero no en la pared misma del vaso, sino adyacente. Acá hay otro ejemplo, y ahí se ven las células multinucleadas gigantes. Y otro ejemplo, este sí es la pared de un vaso, sí. Con coloración especial, quizá vamos a ver mejor. Con HIE, espero que vean una estructura así. ¿Ven una estructura? Acá hace como redondeada y después va hasta allá, y acá también va hasta allá. Esto es el corte de un vaso que está totalmente obliterado
está con inflamación y hay un poco de necrosis del tejido y bueno, hay que buscar las células multinucleadas. Allá arriba también, debajo de la palabra Wegener, hay un foco de necrosis también. La luz está Totalmente cerrada. obstruida. Totalmente cerrada. Por, Y puede hacer este tipo de lesión en el pulmón, que imagínense, una lesión necrotizante localizada. Esto simula, yo les digo, patología maligna, simulada así macroscópicamente. ¿Qué tipo de necrosis sería igual que la tuberculosis? No, porque no es infecciosa. O sea, pero sí, es una mezcla de necrosis fibrinoide, caseosa no es, claramente no es caseosa. Y un ejemplo de una glomerulonefritis rápidamente progresiva se llama, este es un glomérulo, y este tipo de glomérulo les vamos a dar en la clase. Este tipo de glomérulo se caracteriza por una proliferación de células en el espacio de Bowman, que es el espacio que le rodea al glomérulo. Bueno, estamos terminando. Hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Buerger, se escribe. Creo que se pronuncia Berger, no, pero no sé. Buerger. Y esta es una inflamación, esta tiene su peculiaridad, esta es una inflamación que se ve en varones jóvenes muy fumadores, ¿okay? Se llama tromboangitis obliterante. Afecta a la arteria tibial o la arteria radial, miembro superior, miembro inferior, ¿okay? Hombres fumadores jóvenes. Evidentemente, algún antígeno presente en el cigarrillo es responsable de esta enfermedad y los pacientes se caracterizan porque si se les inyecta extractos de tabaco, vamos a decir, en la piel, reaccionan o tienen respuesta ahí en el sitio de inyección, ¿verdad? Produce una insuficiencia vascular. ¿Por qué? Porque se cierran los vasos, hay una inflamación importante que va más allá de la pared del vaso. Es una mezcla entonces de inflamación aguda y crónica, no es granulomatosa, se produce trombosis, hay incluso microabscesos y se extiende más allá del paquete, o sea, afecta el paquete vasculo nervioso, no solo el vaso. Ahí tienen un ejemplo, una arteria muscular relativamente grande, totalmente trombosada en la luz y un infiltrado inflamatorio sin célula gigante, miembro superior o miembro inferior, varón joven, muy fumador. Como eran, con una foto quizás no se puede hacer los diagnósticos, necesitamos un poco de contexto clínico. Bien. la misma foto. ¿Esto qué es? La misma foto de la temporal. Aorta 65 años, si es 65 años, Temporal. muy bien. ¿Y si tiene 35 años? Él llama Takayasu. Eso. Muy bien. Año, chucho. Este tiene sinusitis, C-ANCA positivo y tiene una vasculitis. ¿Cuál era la patología que afectaba vía aérea superior? El de un calibre bajo era. Poliartritis. Weger. Esa Weger. se llama Weger. afecta exactamente. Weger. Bueno, voy a hablarle dos palabras sobre qué hace la hipertensión en los vasos arteriales. Este no es una clase de hipertensión, es una clase de patología vascular nomás. La vasculopatía hipertensiva nosotros básicamente dividimos en dos grupos, la hipertensión vamos a decir más común y la hipertensión maligna que es menos común. Estas son las cifras que aparentemente varían, cada vez van bajando más las cifras. Pero se sabe por lo menos que con estas cifras uno ya está en un riesgo importante de desarrollar
una patología asociada a los vasos. La hipertensión contribuye en los vasos grandes a desarrollar aterosclerosis. Aterosclerosis, ateroma, célula espumosa, LDL, inflamación en la pared, etc. Eso es, en los vasos grandes. Esta en realidad es para los vasos pequeños. ¿Qué ocurre en los vasos pequeños? ¿Qué ocurre en las arteriolas? Bueno, en las arteriolas desarrollamos arteriolosclerosis. ¿Ok? No es aterosclerosis, es el de ateroma. Arteriolosclerosis de arteriola. ¿Ok? Suena muy parecido. Y la hipertensión maligna se define cuando algunos hablan más de 120 de diastólica, otros hablan de 130 de diastólica. De todos modos, tu diastólica está demasiado alta, ¿verdad? Bueno, y vamos a ir directo a la definición. La arteriolosclerosis, por la hipertensión común, es un engrosamiento en la pared de los vasos chiquitos o arteriolas, no arteria muscular, arteriolas. Y ese engrosamiento es una acumulación de proteínas. Por un lado, se piensa que hay como proteínas que se filtran de la luz y se van a la pared del vaso, y por otro lado, que aumento de la matriz extracelular por parte de las células musculares que están ahí, o de las células del vaso. Esto produce una pared homogénea eosinófila que va achicando la luz. Incluso fíjense qué chica puede quedar la luz. ¿Ok? Bueno, esto ocurre en todo el organismo. ¿Ok? Si esto ocurre en el cerebro, obviamente no te llega bien la sangre y puede tener alteraciones del sensorio. A nivel renal, produce una patología que se llama nefroesclerosis. Es un riñón chiquito, es un riñón fibroso, es un riñón que tiene una superficie granular. Acá le pongo uno normal contra uno que tiene nefroesclerosis para que vean. Acá es más lisa la superficie, acá aparece una pequeña cirrosis. ¿Por qué ocurre eso? Patología renal vamos a ver. ¿Por qué ocurre eso? Porque esos vasos chiquititos obviamente dan poca sangre al tejido y ese tejido se va atrofiando y se va fibrosando. ¿Ok? Se va atrofiando y fibrosando. Si yo tengo un vaso grande que le cierro, bueno, voy a tener un infarto, pero vamos a suponer que le cierro lentamente a un vaso grande. Voy a tener una zona atrófica. Pero si le cierro a los vasos chiquititos, voy a tener mucha fibrosis chiquitita y por eso se ve granular en la superficie. Porque son cicatrices chiquitas. ¿Se entiende? Bueno, nefroesclerosis benigna. Cuando hay hipertensión maligna, la forma que reaccionan los vasos, porque la presión es tan alta que puede dañar, puede producir hemorragia, puede producir edema, entonces hay dos patologías que se desarrollan. Uno es una multiplicación de las células de la pared y, como verán, es una especie de tela de cebolla, pero son células. Esta es una manguera de calibre pequeño y pared muy gruesa. Así son las mangueras de presión, ¿verdad? Así son las mangueras para presión. Bueno, y el cuerpo hace eso. Entonces, esto se llama arteriolosclerosis hiperplástica. Esto es asociado a hipertensión maligna. La otra opción es que se produzca realmente una necrosis a nivel de la pared del vaso. Acá se ve depósito de material hialino irregular, ¿ok? Y no hay un infiltrado inflamatorio, no es una vasculitis.
es un depósito de material hialino en un paciente con hipertensión maligna. Y esto se llama arteriolitis necrotizante. Y en el riñón los eventos son más agudos y lo que produce es un riñón un poco más grande, no chico, sino más bien grande. ¿Por qué? Por el edema y un piqueteado de hemorragias, que a este le llaman como un piqueteado de pulgas, le dicen, o sea, puntitos de hemorragia, porque algunos vasitos obviamente no se rompen, pero hay una pequeña hemorragia. Y a esto se le conoce como nefroesclerosis, ¿ok? Maligna. Bueno, eso es lo que le quería decir. Creo que en el slide anterior ya había arteriolitis, o sea, pero no hay infiltrado. No hay neutrófilo para una cosa así que parece agudo. Pero su nombre no capaz de... Sí. Así mismo, tenés razón. Pero no hacemos un... Eso es todo. Ok, yo ya le subí esta clase en la plataforma. Bueno, se acá. Vamos a la lista. Yo sé que la vasculitis es excelente.